Muy bien, ya reiniciamos la transmisión. Sucedió que se me iba por momentos el internet, pero bueno, ya estamos de vuelta. Voy a esperar que se vuelvan a integrar a la transmisión. Desgraciadamente, pues pasó esto, no me había pasado. Sin embargo, creo que no logré dejar todo cubierto desde el principio. Les decía que vamos a hablar, bueno, ya se están integrando. Lamento que se haya cortado la transmisión. Espero que poco a poco vayan integrándose los demás compañeros que estaban siguiendo la transmisión y que, bueno, se perdió desgraciadamente por culpa de mi internet, de mi señal, que se cortó. Pero bueno, ya volvimos, ya está otra vez la señal. Ya estábamos avanzando en el desarrollo de la materia. Les decía que nos vamos a enfrentar a una situación peculiar cuando nos vamos a poner a trabajar con el material que tenemos en las manos, que es precisamente las lecciones de filosofía de la historia de Hegel. Nos vamos a enfrentar con una situación singular, por así decirlo, debido a que en el mundo de habla española, en nuestra lengua, vamos a encontrar por lo menos dos traducciones de las lecciones de filosofía de la historia de Hegel, que me parecen merecedoras de nuestra atención. La primera traducción, o bueno, no la primera, pero las dos traducciones, una la hace Wenceslao Roses y otra la hace José Gaos. Ambas traducciones son cercanas, ambos traductores fueron maestros de filosofía, ambos son, pues, maestros históricos de la formación de estudiosos de la filosofía en México. Ambos fueron maestros de Luis Villoro, de Alejandro Rossi, de Emilio Uranga, de Ricardo Guerra, de todos estos filósofos de medio siglo en México, y muchos de ellos pues siguieron la misma escuela de traducción, ¿no? Sin embargo, estas dos traducciones, la de Wenceslao Roses y la de José Gaos, de pronto se nos va a hacer difícil decidir por cuál de las dos optar cuando queremos hacer un trabajo serio, académico, ¿no? Por un lado, me parece que no hay tanto problema si nos vamos a dedicar a hacer un trabajo de tesis sobre la filosofía de la historia de Hegel, o si nos vamos a dedicar a hacer un trabajo serio, un ensayo, una crítica, una lectura profunda del trabajo de Hegel, pues sencillamente tendríamos que leer las dos opciones. La de Wenceslao Roses está publicada para nuestro beneficio por Fondo de Cultura Económica y tiene 3 tomos, ¿no? Y la de José Gaos está publicada por Alianza Editorial y también por Losada. Yo no recomiendo la de Losada, desgraciadamente es la que pues es bonita, es medio aparatosa, pero tiene muchas erratas, está muy mal editada, ¿no? La de Losada sí no la recomiendo, tiene muchos errores en la transcripción del documento. Entre la de Alianza y la de Losada es preferible quedarse con la de Alianza, de José Gaos, porque la de Losada realmente es una vergüenza. La de Wenceslao Roses está hecha por el Fondo, y bueno, el Fondo, a pesar de que tiene algún tiempo que, pues, sus grandes correctores ya no están, Juan Almela, Ali Chumacero. Sin embargo, no hay ningún problema, es una muy buena edición. Wenceslao Roses era un humanista en toda la extensión de la palabra, y José Gaos igual. Entonces, si queremos trabajar con el material de filosofía de la historia, lo más recomendable es tener a la vista, siempre, en nuestro escritorio, pues las dos traducciones, ¿no? Que en total serían los 3 tomos de Wenceslao Roses y los 2 tomos de José Gaos. Hay un material que está vagando por ahí, que editó Gredos. Este material también es una traducción hecha por María del Carmen Paredes Martín,
y es una especialista en Hegel, española. Creo que pertenece a la Universidad de Salamanca. Por ahí leí algún trabajo que escribió ella sobre el joven Hegel y cosas de ese tipo. Pertenece al Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad de Salamanca. Es una estudiosa cabal, completa, no la voy a dejar de lado. Sin embargo, la edición de Gredos de las lecciones es meramente un material de divulgación, o sea, es similar a las publicaciones de Porrúa, ¿no? Está editada por estas ediciones que hicieron para puestos de revista. No la estoy demeritando, sino que para un trabajo serio académico, sencillamente solo se puede poner como una nota al pie, pero no se trabaja con ese material, ¿no? Se hace la referencia de que existe el material, de que está ahí, de que hay una traducción moderna, e incluso nos puede servir esta traducción de María del Carmen Paredes Martín, tal vez algunas cuestiones que podamos comparar con las otras dos traducciones, pero las básicas son la de Wenceslao Roses y la de José Gauss. Y a la mano, obviamente, a la mano de nuestras traducciones, sí tendríamos que vernos obligados a tener pues el original en alemán, ¿no? ¿Cuál es la edición más adecuada para leerlo en alemán? El día de ayer les mandé la portada y la primera parte de Lecciones de Filosofía de la Historia, editada por Félix Meiner, que es la editorial más adecuada para leer a Hegel. De hecho, tanto la doctora María del Carmen como José Gauss y el propio Wenceslao Roses se basan en el texto de Meiner para traducir a Hegel. O sea, Meiner es la editorial, Meiner, y tiene una línea, una colección que se llama Biblioteca Filosófica. Esta biblioteca filosófica edita libros de filosofía casi desde 1868, o sea, muy poco antes, o sea, 20 años después de la muerte de Hegel, y hace las ediciones histórico-críticas, o sea, notas al pie, explicaciones, etcétera, de estas obras. Meiner publicó las ediciones académicas de Hegel. Entonces, el documento que les envié ayer, el PDF, es una muestra muy pequeña de lo que es la edición de Meiner. O sea, esa es muy buena edición, físicamente incluso es muy bella también, ¿no? Desgraciadamente sí sería un poco difícil conseguirlo, pero en el sótano están las carísimas ediciones digitales de Meiner. Está este material de las lecciones de filosofía de Hegel, está en el sótano, lo pueden comprar caro, 2,000 pesos creo, un libro electrónico. Sin embargo, pues si van a hacer un estudio sobre Hegel, esto sería lo adecuado, ¿no? Tener la edición original en su idioma original, tener las dos traducciones aquí a la mano, ¿no? O sea, ese es un método de trabajo que incluso el propio Alejandro Rossi recomendaba como estudiante, ¿no? O sea, el estudio de los autores extranjeros pasa por un análisis profundo filológico de identificar cuáles son los mejores materiales para trabajar. Pues bueno, muy bien. Eso sería todo en términos de la filología del libro. Es un material que está accesible a todos nosotros, es caro. La de Fondo de Cultura no es cara, la de Losada es muy cara, pero es pésima edición, así que no se la recomiendo. La de Alianza es buena edición, pues entre Losada y Alianza, pues Alianza, ¿no? Que es la de José Gauss. Y la de Fondo de Cultura, pues es la de Wenceslao Roses. La de Gredos pues es barata, vale 140 pesos, es de divulgación, posiblemente las encuentran en algunos puestos de revistas allá en la Ciudad de México, porque aquí ya los agotamos. Sin embargo, pueden ustedes adquirir o sea, irlos adquiriendo poco a poco, si es lo que pretendieran, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces, antes de entrar de lleno a Hegel, porque sí va a estar un poco, no tardado, pero sí va a estar complejo. ¿Cuál es el contexto histórico en el que va a surgir precisamente este material? Ayer hablábamos de los antecedentes desde 1760 y tantos,
cuando se publica el material Historia del Arte en la Antigüedad de Winckelmann, y Winckelmann tenía una postura muy importante, ¿no? Que en lugar de irse a la biografía de los autores, había que irse a las esencias de las obras de arte, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de un contexto histórico bastante bien definido. ¿En qué momento histórico va a vivir Hegel? Él va a vivir en lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a tener una vida del 962 hasta 1806, más o menos, ¿no? Perdón, hasta 1806. Esa es la vida que va a llevar lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que se conoce como el Primer Reich, ¿no? Los nazis, la culminación de algunas ideas hegelianas, pues se va a devenir en lo que se conoce como el Tercer Reich, o Reich, ¿no? El Sacro Imperio Romano va a ser el Primer Reich, o Reino Antiguo, pues, ¿no? Y Hegel, dentro de este Sacro Imperio Romano, va a vivir en lo que es el Reino de Prusia. Está Berlín, están diferentes ciudades de lo que ahora conocemos como Alemania, porque a veces decimos Alemania y pensamos que es ese pequeño espacio donde ahora habitan los alemanes, y no es así, ¿no? Es un espacio muy amplio en el cual van a habitar pues el Imperio Austriaco, la Confederación del Rin, la República de los Suizos, Liechtenstein y el primer Imperio francés. Y entre todos esos que van a formar este Sacro Imperio Romano va a estar el Reino de Prusia, y en ese Reino de Prusia va a vivir Hegel, ¿no? ¿Quién fue Hegel? Hegel, pues, es básicamente es de religión protestante. Él formó parte de un seminario protestante, o sea, fue seminarista, así como ustedes, nada más que desde una visión protestante, y sus compañeros directos y cercanos, contemporáneos, van a ser Schelling y el poeta Hölderlin. Estos tres, Schelling, Hölderlin y Hegel, van a verse influenciados o van a vivir parte de su filosofía bajo la sombra de Kant y de Fichte. O sea, va a haber una influencia de estos dos autores directa en Hegel, Schelling y Hölderlin. Fue una época dinámica culturalmente, fue una época, pues, que va a desarrollar una idea que se llama el espíritu germánico, ¿no? El Der Germanische Geist, perdón. Este espíritu germánico, perdonen la pronunciación, a veces me cuesta. El espíritu germánico, va a decir Hegel, es la culminación de todas las fases históricas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Me interesa resaltarlo porque esta idea de una supremacía germánica en la historia, yo por lo menos no he encontrado algunas respuestas, pero me parece que tiene que ver con una situación peculiar precisamente de los estados germánicos, que de alguna forma, a contracorriente de lo que ellos piensan, los germanos de alguna forma vivieron a la saga de la historia. Curiosamente, de que ellos piensan que son la culminación de la historia, todos los desarrollos vinieron de Oriente, todos los desarrollos se fueron dando desde el mundo latino, desde el mundo romano, desde lo que es Europa del Sur. Entonces, los alemanes de ese momento lo leíamos ayer con Guillermo de Humboldt, cuando decía que el alemán era introspectivo, había heredado de lo griego, había heredado esta capacidad de interioridad, de contenido, de profundidad, y que los franceses se habían quedado con la parte ornamental, superficial, de la parte nada más formal, pero no habían ellos acudido a la parte del contenido. Entonces, esta separación que van a hacer los alemanes es interesante debido a que cuando existía ya un Cervantes, un Lope de Vega, un Gracián, por ejemplo, ellos todavía no van a tener a sus grandes pensadores y pensadoras, ¿no?
cuando en México ya teníamos una gran universidad, en Alemania todavía no tenían grandes universidades. La Universidad de Berlín la fundó precisamente Humboldt. Estamos hablando que ya estamos entrando al siglo XIX. Entonces, de alguna manera, Alemania había estado a la saga de todos estos movimientos que le van a dar, de alguna forma le van a dar movilidad a la historia. Entonces, considero que es una respuesta, esta actitud de que el espíritu germánico es como la culminación de todas las fases históricas, ahorita lo vamos a ver en Hegel. Me parece que tiene que ver con una respuesta contundente y radical a esta marginalidad histórica en la que ellos mismos se habían, ellos habían vivido, ¿no? Pensemos que nosotros, pues entre 1500 vino la invasión y todo, pero se empiezan a crear instituciones importantísimas, al grado de que en América, por lo menos, por ejemplo, en América, estaban muchos de los grandes científicos. Claro, no estaba Buffon o Linneo, todos ellos, pero estaban aquí creándose grandes adelantos en ciencia. Pensemos en Celestino Mutis, por ejemplo, el gran pintor científico que desarrolló las técnicas más impresionantes del mundo en su momento, ¿no? Era un botánico. Y Humboldt, el hermano de Guillermo Alejandro, vino a América a conocer todo eso. Vino a conocer a los grandes sabios de lo que se empezaba a formar como la pequeña ilustración de la escuela universalista, por lo menos en la Nueva España. Entonces, hay grandes adelantos y de hecho a estas actitudes, lo voy a referir después, hacia el final, ¿cuáles fueron las respuestas de América hacia estas actitudes? Y tendríamos a Clavijero como uno de los que más se enfrascaron en dar respuesta ante todas estas actitudes de una supremacía germánica en la historia, ¿no? Entonces, creo que, pues, podría ser eso, ¿no? Una respuesta germánica ante ese panorama tan periférico que habían llevado. Pero bueno, solo es una teoría, puede estar totalmente equivocada. Habrá quien lo explique mejor, ¿no? Vamos a iniciar entonces con el material que leímos. El material que leímos es la introducción general, pero nos va a dar ciertas peculiaridades que son interesantes de resaltar. Antes de iniciar, creo que todos debemos hacernos siempre esta pregunta, y más como americanos, como mexicanos y como chiapanecos, porque sí nos va a golpear directamente, al final lo vamos a ver. ¿Qué nos deja leer a Hegel? O sea, yo me hacía la pregunta en estos días, y bueno, si gran parte de todo el bagaje que encontramos en Hegel son metáforas, son ficciones y de alguna forma son meros contenidos que se explican a sí mismos, pero que de alguna manera también están basados en una serie de construcciones meramente literarias, por llamarle así, ¿no? O en el muy buen sentido de la palabra. ¿Qué nos deja leer a Hegel? ¿Por qué tendríamos que leerlo, no? Y creo que sí es necesario leerlo para entender muchos de los procesos que vamos a vivir, incluso directamente aquí en Chiapas, en el Soconusco, lo veremos más al rato, en muchas zonas cafetaleras de nuestra región, en la que Alemania tuvo una incidencia directa y que le ayudó a Alemania, le ayudó a crecer económicamente, por lo menos a finales del siglo XIX, estaríamos hablando entre 1850 y hasta antes de la primera y la segunda, pues hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, pues la presencia de esta sombra hegeliana va a estar aquí en nuestra tierra, ¿no? Entonces creo que podemos entender muchos de los procesos que se vivieron históricamente leyendo a Hegel, leyendo cuáles fueron las intenciones de una Europa que consideró que solo Europa estaba llamada a manifestar el espíritu y que solo Europa era un pueblo que construía historia. Vamos a ver qué consecuencias tuvo hacia el final de la clase. La primera y más importante idea que nos va a presentar este material va a ser que
a la historia se le debe dar una visión racional. ¿Por qué? Porque la razón rige al mundo, dice Hegel, básicamente. O sea, todo está coordinado por medio de leyes. Y lo mirábamos en Herder. Herder equiparaba el mundo, el organismo natural con el organismo humano. En términos de que hay lo vamos a ver más al rato en Hegel, había una separación que se pretendía obvia entre el hombre, porque los seres humanos vamos a dar cuenta, los seres humanos van a dar cuenta del espíritu y la naturaleza no, porque la naturaleza forma parte del espíritu, pero el espíritu es su verdad, ¿no? Entonces es superior a la construcción natural. Entonces, pero Herder equiparaba la historia natural con la historia humana. Y entonces, decía Herder, la naturaleza y la historia van a estar unidas en que ambas siguen una ley invisible que las ordena. Entonces, estas leyes, esas estructuras lógicas que subyacen a los movimientos universales, pues son racionales enteramente. Entonces, la razón rige al mundo, y si la razón rige al mundo, la filosofía de la historia debe acercarse con una visión racional a esa historia. O sea, lo que va a decir Hegel es: la historia ha transcurrido racionalmente, entonces no podemos utilizar una herramienta que no sea racional. Y se trata de eliminar lo contingente, palabras textuales, eliminar lo contingente de esta visión histórica del espíritu. ¿Por qué? Porque lo contingente, de alguna forma, son datos que le sirven al historiador de oficio, pero al filósofo no le van a ser de gran sentido. Sí le van a ayudar para poder encontrar en ellos, en eso contingente, aquello que no es contingente, que es al contrario permanente, ¿no? Al fin del cabo se trata de hacer una sinopsis del conjunto, dice Hegel, como el resultado de una consideración que hemos de hacer, ¿no?, de la historia. Entonces, se trata de hacer una sinopsis de todo este gran conjunto y, de alguna forma, dar noticia de estos elementos que permanecen y que no son contingentes. Entonces, esta es la primera parte del libro, ¿no? Decirnos, bueno, vamos a acercarnos a la historia de forma racional, porque la razón rige al mundo, y ya, o sea, no vamos a perdernos en otras cosas. Para ello nos va a dar algunas categorías Hegel que están en el material. Una categoría importantísima va a ser la de variación. Intenté, porque ahorita no tengo mi material en alemán, y anoche, por eso me desvelé mucho, estuve buscando una traducción de Meiner que me pudiera ayudar para encontrar si estas son palabras textuales. Variación, lo vamos a ver, variación, rejuvenecimiento, razón, etcétera, pero no lo encontré, no me fue posible. Sin embargo, vamos a atenernos a la traducción por ahora de Gauss, porque es la que yo tengo. Desgraciadamente, mi traducción de Wenceslao Roses, por contingencias de la vida, se me extravió, ¿no? Pero la primera categoría es variación. Y entonces, variación significaría el cambio de los individuos, pueblos y estados que existen en un momento y atraen nuestro interés y que nos sorprendieron, ¿no? Y enseguida, que atraen nuestro interés y que enseguida desaparecen, ¿no? Persia, Grecia, Roma, todo lo que fue Roma, después Bizancio y después todos estos grandes estados hasta llegar a la faz impresionante del espíritu germánico, ¿no? Pues estos pueblos tienen un proceso de variación, o sea, varían, van cambiando, van de alguna forma desapareciendo. Hegel cita Cartago, Palmira, Persépolis, Roma, todos estos lugares, y va a decir que pues hay una especie de cuadro de acontecimientos. Esta variación va a ser un cuadro de acontecimientos, el cual nos va a introducir en el ánimo del hombre todo sentimiento del bien, de lo bello y de lo grande. O sea,
estos pueblos de alguna forma van a manifestar el espíritu, y de este cuadro de acontecimientos que nosotros vamos a analizar, que nosotros vamos a hacer esta sinopsis del conjunto, se va a basar en un cuadro de acontecimientos, y de ese cuadro de acontecimientos contingentes, les decía, vamos a sacar notas esenciales de ahí, ¿no? ¿Cuáles ideas? Lo vamos a ver, y vamos a ver qué significa ideas de lo bello, ideas del bien, ideas de lo grande, dice Hegel, ¿no? Y va a haber ese es un primer cuadro, y un segundo cuadro que tiene que ver con el nacimiento de una nueva vida, una vida que emerge. Luego de la muerte de un pueblo, va a decir Hegel, surge un espíritu rejuvenecido, sublimado, esclarecido, ¿no? De Grecia van a ser Roma, ¿no? De Persia van a ser Grecia. O sea, van a haber estos pueblos que varían, mueren, pero renacen. Él va a tomar, primero intenta explicarlo a partir de la transmigración de las almas, que es un concepto, él le llama oriental, pero rompe inmediatamente con el concepto de la transmigración de las almas, porque lo encuentra insuficiente y lejano de la presencia del espíritu. Y recupera la idea de ave fénix, que está cercana a una visión occidental, dice Hegel, y le parece que eso es lo que pasa, ¿no? El ave fénix nunca muere. Pensemos bien en el concepto. La variación en sí no va a terminar, o sea, va a haber un cambio, pero no va a haber muerte, ¿ya? Y entonces la historia va a ser el constante devenir del ave fénix. Van a haber pueblos que desaparecen, pero renacen rejuvenecidos, sublimados y esclarecidos. O sea, con una nueva manera, o si no nueva, con una manifestación más intensa del ser que lo precedió, ¿no? Con una manifestación más intensa del espíritu que estaba precedido, ¿no? Bueno, esa va a ser la primera categoría, la categoría de la variación. La segunda categoría va a ser el rejuvenecimiento del espíritu, o sea, lo que hablábamos. ¿Cuál es el objetivo de este rejuvenecimiento? Pues aumentar su actividad para volver a consumirse, ¿no? O sea, no va a haber, aquí en este momento, Hegel va a ser extremadamente dialéctico, ¿no? No va a haber un momento de calma. La calma va a llegar, no sé, algún día, cuando precisamente nos enfrentemos y estemos en un momento de posiblemente colocarnos frente a Dios, ¿no? Es lo que dice Hegel. Entonces ahí habrá un momento ya de que la historia termine. Pero previo a todo eso, jamás van a haber momentos, en los cuales esta ave fénix diga, bueno, ya no voy a morir ni renacer. Sencillamente va a morir y renacer constantemente. Y este renacer, este rejuvenecimiento, tiene que ver con aumentar su actividad, o sea, intensificar su actividad creadora y volverse a consumir, ¿no? ¿Cuál sería la definición? Es una purificación, una elaboración y una reelaboración de sí misma. El espíritu se crea nuevos problemas, los que multiplica la materia de su trabajo, ¿no? Entonces, este rejuvenecimiento del espíritu tiene que ver con multiplicarse los trabajos a partir de crearse nuevos problemas. Si Grecia se creó grandes problemas, Roma lo intensifica y se crea otros grandes problemas, ¿no? Esto es importante. Con Grecia hay una especie de protoestado, ¿no? O sea, todavía no tenemos este gran estado que luego con Roma se consolidaría, ¿no? Se construye la idea de un estado, se construye una idea de constitución más estable que las precedentes, o con más guía por lo menos, ¿no? Y así constantemente se va a ir mejorando. Lo vamos a ver, mejorando no es la palabra, sino haciendo cada vez más perfecto.
¿Cuál es el fin de todas estas formas y creaciones? Pues el fin último. Pero se vislumbra una obra íntima, silenciosa y secreta, en que se conserve la fuerza de todos los fenómenos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este constante morir y renacer, morir y renacer? Pues precisamente llegar al fin último, ¿no? Llegar al momento de que la historia termine. La tercera categoría que nos va a ofrecer Hegel es la razón. ¿Cuál será la razón? Dice, la historia universal es imagen y obra de la razón. El fin último es en sí y para sí, porque la razón va a regir al mundo, ¿ya? La razón, vamos a entender cuál es la definición ya más cercana. La razón es el pensamiento, el nous, que se determina a sí mismo con entera libertad, ¿no? Esta capacidad de determinarnos a nosotros mismos a partir de la autoconciencia va a ser el último grado, ¿ya? El último grado de, vamos a llamarle así, de civilización. La posibilidad de pensarse a sí mismo y no ser pensado por los otros, sino ser sujeto y objeto de nosotros mismos, es precisamente la posibilidad racional que vamos a tener como expresión del espíritu. En definitiva, lo vamos a ver un momento más, Hegel llega un momento en que ya rompe con muchas cosas que lo tenían como atado y va a determinar que sí, es la presencia de Dios, es Dios el que se manifiesta por medio de todo esto, ¿no? Un ejemplo va a decir el nous, la inteligencia que rige al mundo, que nos viene de Anaxágoras, el concepto. Ese mundo es el de las leyes naturales que en sí mismo Anaxágoras desconoce, pero que puede ser aprendido por los hombres. La inteligencia que todavía no es consciente de sí misma es la que los griegos van a tener, pero que la época actual, la de Hegel, logra superar porque ya puede conocer esas leyes internas que van a regir la historia, ¿ya? Ya tiene contacto con ellas, y al tener contacto, la autoconciencia lo libera. O sea, no va a quedarse en esa libertad a medias que tenían los griegos, ni la libertad, vamos a decir así, primitiva, subjetiva, la va a llamar Hegel, de la prehistoria, le llama prehistoria, ¿no? Entonces, estos momentos nos conducen, sin embargo, a la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos, pero nosotros mismos no como seres humanos individuales, sino como partícipes del espíritu, porque al fin y al cabo es un pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Muy bien, esa es la razón, la siguiente categoría. Y Hegel, recordemos, fue seminarista y también tenía formación teológica protestante, y nos va a dar algunos puntos con respecto a Dios, y esto es importante porque va a ser una separación, ahorita lo vamos a hablar de ello, una separación bastante clara entre lo que es una revelación de Dios. ¿Y cómo la va a manifestar? Pues a contracorriente de lo que se cree, dice él, que Dios se manifiesta en los sentimientos. Dios se comunica a seres pensantes, va a decir Hegel, ¿no? O sea, no se comunica con los animales, porque no son seres pensantes, y entonces si se comunica con ellos hay una forma imposible de transmisión por parte de los animales para decírnoslo. Pero en cambio el ser humano lo dice, tiene religión, y por tanto somos seres pensantes porque tenemos religión, precisamente. A los animales no se les atribuye religión, por eso el hombre es un ser pensante porque tiene religión. Dios es el eterno en sí y por sí, ¿ya? Y lo que es universal es el objeto del pensamiento, ¿ya? Entonces, el pensamiento es aquello universal, y solo va a ser universal aquello que se piense a sí mismo. No todos podemos tocar o rozar aquello que se considera como universal, ¿ya? Cuando hablan, por eso es importante conocer estos elementos. Solo lo universal, lo que se va a regir para el mundo entero, tiene que ver con aquellos libres o aquellas libres que logran tener conciencia de sí, y al tener conciencia de sí están teniendo conciencia de algo que está más allá de lo meramente contingente y que los va a hacer
por así decirlo, que rocen aquello que es el absoluto. Entonces, ojo con esto, porque no todos los pueblos, y sobre todo nosotros los americanos, va a decir Hegel, los chinos y los hindúes, no van a tener esta libertad y no van a tener esta ansia de universalidad que ellos sí tenían. Ojo con eso. Siguiente, lo verdadero es algo universal, porque se piensa, esencial, sustancial, y lo que es así existe en y para el pensamiento. Pero lo espiritual, lo que llamamos Dios, es precisamente la verdad verdaderamente sustancial y en sí esencialmente individual, subjetiva. Es el ser pensante, y el ser pensante es en sí creador. Como tal, lo encontramos en la historia universal. Entonces, en definitiva, esta manifestación del espíritu que se va a desarrollar como el ave fénix a partir de la historia es la manifestación absoluta de Dios, ¿ya? Todas estas palabras, razón, totalidad, absoluto, espíritu, van a ser metáforas que van a referir a eso que llamamos Dios, es lo que va a decir Hegel. No lo está diciendo Hegel, lo estoy diciendo yo, pero él va a utilizar todas estas expresiones para referirse a Dios. Lo característico de la religión cristiana es que con ella ha llegado este tiempo. Este constituye la época absoluta de la universalidad. Ojo, no está hablando de la Iglesia católica, está hablando de la Iglesia protestante de su tiempo. Y entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque la religión de los estados germánicos, había catolicismo, pero estaba en pugna, pero en la mayoría tenían como religión a la Iglesia protestante. Y entonces, para Hegel, los países pensantes van a tener como religión el cristianismo protestante, no la católica, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque la católica le va a dar fuerza a Roma, pero ya no le da fuerza a la época absoluta en la universalidad, ¿no? Cuidado con eso también. Va a decir también, en el cristianismo hay un conocimiento determinado de la providencia y de su plan. En el cristianismo es doctrina capital que la providencia ha regido y rige el mundo. La providencia ha regido y rige el mundo. Decía él que la razón rige al mundo. Recordemos eso también. En cuanto sucede en el mundo está determinado por el gobierno divino y es conforme a este. Esta doctrina va en contra de la idea del azar y contra de la de los fines limitados. Por ejemplo, el de la conservación del pueblo judío. Hay un último universal que existe en sí y para sí. La religión se atiene a esta generalidad. Como hemos visto entonces, todo este desarrollo en general va a llevar a la idea de Dios. O sea, la historia va a ser accionada por la presencia de Dios en todos estos momentos históricos. Esto es para aclarar este momento. Bueno, vamos ya más o menos a la mitad de la clase, vamos a ir ya avanzando. En este momento nos vamos a poner en una especie de explicación más concentrada de lo que Hegel va a tener sobre ciertos elementos que sí han tenido incidencia hacia nosotros, ¿no? ¿Cuál es la idea de la historia y su realización? Va a decir, la idea. ¿Qué es una idea? Esto es importante porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es la idea? Nos hacemos muchas representaciones mentales, pero no tenemos claro qué significa la idea. La idea es un concepto formado por abstracción, o sea, por la reflexión racional que nosotros podemos hacer, que representa en nuestra mente reducidas a unidad común realidades que existen en diversos seres, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Estas son seres, vamos a decir, estos son 3 libros, ¿no? Son 3 libros, cada uno tiene sus propias particularidades. En estos 3 libros, cada uno tiene sus propias particularidades, pero voy a construir una idea de ellos y la voy a nombrar como libro. Son libros, aunque cada uno tenga su propio título y sus propias características.
que los hermana en una unidad común, que son libros. Entonces, lo mismo pasa con respecto a Pascual, con respecto a Leonard, con respecto a Miguel Ángel. Son tres seres humanos con tres nombres diferentes, pero hay una unidad común que los unifica, la idea de hombre, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la construcción de una abstracción llamada idea. Y recordemos al principio, de los acontecimientos contingentes, va a decir Hegel, vamos a tomar las ideas, estos conceptos que nos van a explicar lo bello. Entonces, puedo analizar 10 esculturas, pero me van a importar, o me va a importar poco la estructura técnica de esas esculturas, porque lo que yo voy a ver en estas obras va a ser una idea de lo bello. Entonces yo voy a acudir a ellas para encontrar este concepto que unifique todo, ¿ya? O sea, les decía, es sencillo una vez que se hace el análisis más cercano, ¿ya? Y nos va a decir, la idea va a permear en todo lo que es el mundo espiritual, ¿ya? Esto es importante. La idea va a estar en esta presencia de Dios en el desarrollo del mundo espiritual. El mundo espiritual, va a decir, se desenvuelve en el terreno del espíritu, obviamente. Lo sustancial es el espíritu y el curso de su evolución. El hombre aparece después de... hay que tener pendiente esto. El hombre aparece después de la creación de la naturaleza. Si nos vamos está refiriendo al Génesis. Si nos vamos al Génesis, entonces primero fue creada la naturaleza y después se va a crear al hombre. Y constituye lo opuesto al mundo natural. El hombre forma parte de la presencia del espíritu más cercanamente que el mundo natural. Es el ser que se eleva a un segundo mundo, ¿no? Al mundo del espíritu. Hemos de contemplar la historia universal según un fin último. Recordemos lo que decía, la historia sigue un plan divino, y ese plan se va a manifestar mediante la historia. Lo mirábamos con Fichte, porque aquí está la sombra todavía de Fichte. Cuando nos decía Fichte, hay un plan universal que va a regir la historia. Se mira también en Kant, pero Kant nos va a dar 1000 años, ¿no? La paz perpetua va a llegar dentro de 1000 años, ¿no? Y estos rompen con eso, no rompen, sino que lo transforman y lo llevan a un plan divino que está rigiendo la estructura o el devenir, perdón, de la historia. Este fin último es aquello que es querido en el mundo. Sabemos que Dios, que es lo más perfecto, sabemos de Dios que es lo más perfecto. Por tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y lo que es igual a sí. Dios y la naturaleza de su voluntad son la misma cosa, y esta es lo que filosóficamente llamamos idea, la idea de la libertad humana, ¿ya? Entonces, el fin último tiene que ver con alcanzar esta libertad humana. Lo vamos a recuperar más al rato. Y de aquí vamos a tomar finalmente un concepto que va a ser el de espíritu del pueblo. Lo mirábamos en Herder. Herder hablaba del espíritu del pueblo. Aquí también lo tenemos. Hegel va a hablar del espíritu del pueblo, que van a ser ciertas diferencias que según o sea, cada pueblo va a tener un espíritu determinado, ¿no? Roma, Grecia, y cada uno de ellos van a tener sus representaciones definidas, pero representaciones que ellos tienen de sí mismos, ¿no? De alguna forma participan del ser. El contenido universal de la historia pasa por una exposición del espíritu. Y aquí tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que ver con esto? El contenido de la historia universal tiene que ver con la posibilidad de construir ciertas categorías, y en este caso una categoría importante es la educación, va a decir Hegel. Y la educación es un término formal y se construye
en general, mediante la forma de la universalidad. Va a decir que el contenido de la historia no va a estar en pueblos que no tuvieron libertad. Va a decir que Oriente, por ejemplo, lo dice textualmente, Oriente no sabe del Espíritu libre de sí. Sabe, tiene noticias del Espíritu, sin embargo no ha alcanzado la libertad, no ha alcanzado esta posibilidad de pensarse a sí misma para poder llegar hacia lo universal. Sin embargo, dice Hegel, solo las naciones germánicas han llegado en el cristianismo a la conciencia de que el hombre es libre como hombre, de que la libertad del espíritu constituye su más propia naturaleza. Esta conciencia ha surgido por primera vez en la religión, en la más íntima región del espíritu. Pero infundir este principio en el mundo temporal era otra tarea, cuya solución y desarrollo exige un difícil y largo trabajo de educación. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo que el culmen o el punto de llegada va a ser alcanzar esta libertad en la que entendemos que el espíritu constituye nuestra naturaleza. Cuando alcanzamos esta conciencia de sí, porque de todas maneras somos espíritu que se piensa a sí mismo, estamos dentro del camino de la historia, estamos siendo conducidos por medio del espíritu. Y van a haber naciones como América, como China, como la India, que no van a tener esta conciencia de sí, va a decir Hegel, ¿no? Y entonces, ¿cómo se alcanza este proceso? Pues se alcanza por un modo formativo, la educación como médula para tener acceso al espíritu. Y va a decir, un hombre educado es aquel que sabe imprimir en toda su conducta el sello de la universalidad. El que no ha abolido su particularismo, el que obra según principios universales. Sin embargo, la educación es una forma de pensamiento. La educación consiste en que el hombre sepa reprimirse y no obre meramente según sus inclinaciones y apetitos, sino que los recoja hacia sí mismo, ¿no? El hombre educado tiene que ver con, de alguna manera nos sirve para tener ciertas guías, ¿no?, en aspectos morales, pero el hombre educado es aquel que puede regir su vida conforme estos grandes patrones que el espíritu nos ofrece, ¿no? Es el hombre que sabe que su libertad va a estar regida por ciertas leyes que forman parte de un plan mayor y que no está en la consecución de sus placeres inmediatos, ¿no? No está en la posibilidad de saciar con desmesura aquello contingente que le es propio, sino vivir conforme la expresión circunspecta del espíritu, ¿no? O sea, en el justo medio, por llamarlo de una manera aristotélica. El individuo halla ante sí el saber del pueblo, ante sí el ser del pueblo. Otra precisa, la obra preexistente y los individuos han de educarse en ella, han de hallarse contentos, conformes con ella. El pueblo trabaja aquí para un fin de su espíritu y lo llamamos moral, virtuoso, fuerte, porque procede de lo que constituye el espíritu. Muy bien, creo que esto nos queda claro. O sea, la educación tiene que llevarnos hacia una moral, hacia una virtud y hacia una construcción que tiene como fin último alcanzar el absoluto, ¿ya? Quien no está en este camino es un ser que no forma parte de los procesos históricos, sino que viven conforme a una libertad todavía limitada, mediana, una libertad
que no llega todavía a pensarse a sí misma y que se queda nada más en la medianía de la libertad o, de plano, en la libertad salvaje, subjetiva y, digamos, primera, por llamarlo así, pero no aristotélicamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso del espíritu universal? Pero como, aquí va a decir Hegel, el pueblo es universal, es un género. Entonces se nos ofrece como una determinación más. El espíritu del pueblo, por tanto género, existe en sí. Esto consiste en la posibilidad del universal o que hay en él. ¿Ya? El espíritu universal llega a ser la obra, y esta obra del espíritu universal se logra por medio del pensamiento. O sea, yo sé que es extremadamente redundante, pero Hegel es redundante, ¿no? Hay una intensa voluntad de su espíritu, o sea, el proceso del espíritu universal, que define su obra. Cuando un pueblo se ha formado por completo y alcanzado su fin, desaparece su más profundo interés. Entonces, al fin y al cabo, este proceso de formación, de educación, nos va a conducir a nuestro propio fin, ¿no? En el sentido de nuestro propio fin como pueblo, para que otro pueblo más fortalecido, rejuvenecido, pueda manifestar más intensamente la apertura que tiene el espíritu hacia la humanidad, ¿no? Finalmente, ¿cuál es este fin último entonces? El fin último de la historia universal es, por tanto, que el espíritu llegue a saber lo que es verdaderamente y haga objetivo este saber. O sea, el fin último es que algún día podamos saber qué es verdaderamente el espíritu y que de alguna forma este saber qué es el espíritu pueda transmitirse, se haga objetivo, que pueda estar en nuestras manos, lo realice en un cambio de presente y se profundice a sí mismo objetivamente. Entonces, el fin último de todo este proceso histórico, que es atravesado por una formación, por una educación virtuosa, va a ser conocer por fin cuál es lo verdaderamente espiritual y que lo podamos transmitir, o que si lo transmitimos nosotros, el espíritu lo transmite, ¿no? ¿Cuáles son los medios de realización de esto? Pues por una parte la individualidad, ¿ya? Pero esta individualidad va a estar regida por algo importantísimo. O sea, no se trata de esta libertad desquiciada o esta individualidad autorreferenciada, sino una individualidad que va a estar regida por dos cosas, por los fines universales y por nuestro propio bien. Lo curioso aquí es que nuestro propio bien, si está teñido hacia los fines universales, entonces es nuestro propio bien. ¿Sí me explico? Si nuestro propio bien no está regido por un fin universal, entonces no es nuestro propio bien. Es un falso bien, es una falsa individualidad. O sea, los seres humanos tenemos que ser individuales, construirnos como seres individuales, pero formamos parte de la manifestación del Espíritu, y esta manifestación del Espíritu tiene fines universales. Y entonces nuestro bien último, tiene que estar ligado a estos bienes, a estos fines universales. No es complicado saber hacia dónde se va, ¿no? Y en último caso es esto, conectar el fin universal con un propio bien. Ese fin debe ser mi propia espiritualidad, ¿ya? ¿Y cómo se va a manifestar esto? Pues con una actitud, con una actividad constante del espíritu o el trabajo. Recordemos lo que les leí al principio. No todos estuvieron presentes. Estoy viendo, perdón, los emoticones que están subiendo y me dio risa. Disculpen
la hilaridad de repente, ¿no? Pero bueno, la actividad, perdón, y el trabajo es lo que nos van a diferenciar, porque nos van a dar una calidad humana que nos acerca al espíritu, ¿no? Los otros pueblos va a decir Hegel, pues no manifiestan esta capacidad de trabajo, ¿no? Y lo vamos a ver en algunos materiales que les voy a acercar al final. Una de las características que decían cuando los alemanes llegaron a Guatemala y hacían separaciones discriminatorias hacia nosotros, no específicamente las comunidades indígenas, no hay que confundir eso muchas veces, sino hacia los mestizos. Decían, los mestizos son una especie de cultura bastarda, mediocre, advenediza. Los indígenas de alguna forma manifiestan, tienen elementos del espíritu porque pues son una cultura más pura que la de los mestizos, y los alemanes manifiestan el espíritu en estas tierras chiapanecas porque traen consigo esta actitud de actividad. Se decían ellos, son industriosos, somos laboriosos, decían ellos, ¿no? En cambio estos mestizos son unos flojos, son unos desinteresados, no avanzan porque viven como en una especie de parasitismo, ¿no? En cambio ellos se construían a partir del trabajo, del esfuerzo. Entonces esta va a ser, por eso les decía, ojo, cómo leer a Hegel y hasta dónde poder leerlo, ¿no? Van a venir hasta acá, vamos a tener estas ideas acá. Hay dos elementos, va a decir Hegel, que debemos tener presentes: nuestra pasión y nuestro carácter, ¿ya? Nuestra pasión va a ser regida por la voluntad, por nuestra voluntad, pero es una voluntad determinada, es una determinación especial de carácter, por cuanto estas determinaciones de la voluntad, pues son simplemente, no son solo particulares o propias, sino que son universales. Entonces, la determinación de la voluntad por medio de nuestra pasión va a ser determinada por un universalismo que nos va a conducir, ¿no? O sea, no es una voluntad a la que normalmente estamos acostumbrados en el lenguaje natural o en el lenguaje común de todos los días, es que es voluntarioso y hace lo que quiere. No, la voluntad va a estar determinada tanto por mi situación propia como por mi apertura hacia el universal. Entonces, mi voluntad no es hacer lo que yo quiera, es conducirme conforme la estructura del espíritu, ¿ya? Y esto va a darle contenido sustancial a mi carácter, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta todo eso. O sea, lo que está haciendo Hegel con estas lecciones de la filosofía, y esto sí, no se puede negar, es darle pensamiento a este material que le llama el espíritu germánico, ¿ya? Y que ellos lo van a tomar, ellos literalmente lo van a tomar, ¿no? Desgraciadamente en nuestra historia, cuando nos tocó, y me perdonarán, pero cuando nos tocó pensarnos a nosotros mismos, nos tocaron algunas ideas bastante complejas en términos de cómo aplicarlas a la realidad, ¿no? Cuando pensamos en lo que se dijo de lo mexicano, empezamos a temblar un poco con lo dicho, ¿no? Algunos lo hicieron de una forma, como Luis Villoro, que nos permitía encontrar ciertas notas esenciales, pero los demás, de alguna manera, sí, hasta las de Octavio Paz, las ideas de Octavio Paz, de repente se encuentran con nosotros y chocan, ¿no? Porque en lugar de ser una expresión de una manifestación no tan visceral de la situación, hay elementos ahí que manifiestan cierta visceralidad y cierta actitud pues negativa hacia lo mexicano, y entonces en ese sentido pues sí, quedamos mal parados. En cambio vemos acá y vemos cómo están construyendo, porque puede encontrar elementos profundamente negativos en el espíritu germánico, pero no lo va a decir.
no lo va a describir, no es el papel que quiere, ¿no? Aquí quiere que el espíritu esté presente, y entonces, al pensarse de esta forma, según Hegel, está manifestando el espíritu. Muy bien, este es el fin último entonces, y bueno, otra de las actitudes es que los individuos, dentro de esta individualidad, tienen que ser conservadores. Vamos a partir de una cosa. La idea de conservador que ahora se tiene es una cosa diferente. Liberal y conservador son dos conceptos que se van a formar a partir del liberalismo. Conservador en México representaba aquel sujeto que quería conservar las ideas monárquicas de la Nueva España, ¿no? Estar regidos con una religión, la religión católica, estar regidos por una especie de aristocracia local que pudiera regir los contenidos políticos del país, por una moral judeocristiana muy, muy cerrada y por distinciones de clase, ¿no? O sea, eso es el conservador. El liberal, pues ya sabemos, era el laico, el que se basaba en el Estado. Es muy cercano a Hegel, de hecho te lo vamos a ver. Sin embargo, conservador, dice Hegel, en el sentido de que el valor de los individuos es que sea conforme al espíritu del pueblo. O sea, no puedes ir en contra del espíritu del pueblo, porque estar en contra del espíritu del pueblo es estar aislado de la historia, es estar aislado de esta actividad creadora del espíritu que se piensa a sí mismo. Entonces, si te apartas del espíritu del pueblo, te conviertes en una especie de rebelde que va a estar en la periferia de la historia. Si bien te va, vas a estar en la periferia de la historia, pero lo conducente es estar cercano completamente al espíritu del pueblo, que va a ser, al fin y al cabo, la conservación de ese pueblo, ¿ya? Y ordenar nuestra vida en las esferas del universal, para que de alguna forma se conserve nuestra vida moral, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener pendientes. ¿Cuál es el destino de los... Otro GIF me acaba de salir. Gracias. ¿Cuál es el destino de los individuos? Pues ser apoderados. Bueno, esto tiene que ver, va a decir, bueno, hay seres que de alguna forma van a manifestar, ya se me enfrió el café, pero bueno, van a manifestar el espíritu de una forma más completa, ¿no? ¿Cuáles son estos seres que de alguna forma son llamados a manifestar el espíritu? Pues son aquellos que se vuelven apoderados o abogados de un fin que constituye una fase en marcha progresiva del espíritu universal, ¿no? El valor de este individuo está regido porque el fin en sí mismo es la libertad. Entonces estos hombres que manifiestan de alguna forma o se ven vistos como apoderados o abogados de este fin último que es la libertad, lo van a hacer porque de alguna forma están en la posibilidad de ser libres en torno a una libertad racional y espiritual, ¿ya? Entonces, esta es digamos, el valor de estos individuos. ¿Cuáles son el material de la realización? Ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo se va a realizar la historia? En primer lugar, se va a manifestar en el Estado, ¿ya? Yo les decía anteriormente, Grecia es un ejemplo de un primer estado, o bueno, Persia va a ser el ejemplo de un primer estado, pero un estado que va a estar todavía condicionado a uno, o sea, al rey, al monarca, que va a condicionar la vida de todos. Después Grecia, que va a ya no ser uno, o sea, va a decir Leonard, muy bien Leonard, gracias, está interesante el GIF. Grecia va a romper con esta idea del uno
y va a construir una idea de libertad más cercana a la del espíritu. ¿Por qué? Porque ahora va a ser la libertad del muchos, del todos. Pero Hegel va a decir, el problema con ellos es que tenían esclavos, y al tener esclavos no pueden entender que la libertad humana no se puede regir por medio de estas estructuras legales, tiene que tener otras que no son esas, ¿no? Y Roma va a ser todavía la consolidación del Estado, porque ahí se va a ver con mayor ímpetu lo que es un Estado, un Estado cercano al fin último. ¿Sí me explico? Porque esto hay que entenderlo. O sea, la marcha progresiva de la historia en la cual se va a manifestar el pensamiento del espíritu nos va a conducir a cada vez formas más perfectas de... esta es, por ejemplo, el Estado. Poco a poco se va a ir construyendo cada pueblo, para que vayamos entendiendo este fenómeno histórico que nos va a decir Hegel. O sea, cada momento, cada ave fénix nos va a dar una nota más cercana a lo que el espíritu tiene como verdad. Y entonces, la idea de Estado va a estar, digamos, primero en Persia. Va a decir, bueno, aquí está una forma, nada más que los persas no tuvieron en su carácter ni en su pasión lo necesario para manifestarlo como podían hacerlo, podía haberlo manifestado los griegos, ¿no? Entonces construyen lo que pudieron. Luego los griegos también, los griegos van a construir una manera, una forma más cercana a lo que el espíritu tiene para sí. Sin embargo, tampoco lo lograron. Luego vino Roma y van a decir, bueno, aquí hay elementos más sustanciales, o bueno, no más sustanciales, pero más cercanos a lo que el espíritu tiene programado, a lo que la providencia nos ha deparado, pero no lo logran, ¿no? Y va a llegar el Estado germánico cristiano y va a decir, aquí sí, ¿no? Aquí sí está el absoluto, aquí sí está la verdad, aquí sí está lo más cercano a lo que el Estado como concepto verdadero y espiritual tiene que ser, ¿no? Y entonces va a decir, el Estado va a concebir la libertad de un modo puramente negativo. O sea, el Estado tiene que ver con concebir la libertad de un modo puramente negativo, al imaginarla como si los sujetos viven juntos, al imaginarla como si los sujetos que viven juntos se limitaran de tal forma que esa común limitación, esa recíproca molestia de todos, solo deja a cada uno un pequeño espacio para moverse. O sea, es como el mito, ¿no? Que el Estado no nos permite libertad. Sin embargo, va a decir Hegel, esto es al contrario, porque esta recíproca limitación es racional, o sea, nos permite vivir, nos permite formar parte de una estructura que nos va a dar cabida y que nos va a permitir habitar en este mundo conforme la manifestación del espíritu. Y esta manifestación es enteramente racional. Entonces nuestras relaciones humanas tienen que darse de forma racional. Y entonces las leyes son racionales y por medio de las leyes nos tenemos que regir nosotros, ¿no? No se trata de que el capricho de uno sea la libertad, ¿no? Sino que es la libertad restringida y racional de uno la que se va a manifestar en el Estado. No el capricho de uno, de otro y así, ¿no? No es esa. Sino que la libertad que se limita es el albedrío referido a las necesidades particulares. Entonces, no se trata de acudir a cada necesidad particular que tengan los seres humanos, sino que se trata de una libertad que acude al espíritu completo del pueblo. Solo el Estado tiene hambre de existencia racional. Esto es importante. Ninguna, va a decir Hegel, ninguna otra organización humana va a tener, los anarquistas ahorita deberían detestar, o sea, supongo que detestan a Hegel, pero ninguna otra organización humana va a tener hambre de racionalidad, ¿no? Y la existencia al fin del Estado es una vida moral, ¿ya? Entonces, regirnos conforme a una vida moral nos va a conducir
a llevar una vida cercana al espíritu, porque el Estado es una de las manifestaciones de los productos históricos del espíritu, ¿no? Eso es en última instancia. ¿Cuál es el destino de nosotros como individuos? Pues, bueno, esto ya lo dije, ser apoderados o abogados, ¿no?, de un fin. ¿Cuándo comienza la historia? Va a decir Hegel, perdón, me estoy adelantando. Bueno, llamamos Estado, va a decir Hegel, al individuo espiritual, al pueblo, por cuanto está en sí articulado, por cuanto es un todo orgánico. Entonces, el individuo espiritual va a ser considerado como el pueblo. O sea, el Estado es el pueblo completo, no quien nos gobierna, sino el pueblo completo, ¿no? De ahí, el Estado va a construir formas que determinen la cultura. Y la cultura va a construir formas que determinen los contenidos con que recibimos lo universal, ¿ya? Ahorita vamos a ver cuáles son esas. El Estado se va a regir por medio de un Estado de derecho. El Estado de derecho está en la construcción de estas leyes que van a regir la vida moral de nosotros los seres humanos, ¿no? Es la superación del Estado patriarcal. O sea, ¿cuál es el Estado patriarcal? El Estado histórico que viene de Roma y que tiene que ver con el pater familias, o sea, el padre de familias que rige su familia, que conduce su familia, ¿no? Sin embargo, esto no es así. En un fragmento de la Suma Teológica, Tomás de Aquino lo dice muy bien. O sea, el Estado patriarcal tiene que ver con que había una creencia de que el hombre tenía una mayor capacidad racional que la mujer, y entonces él estaba obligado a conducir su familia a partir de un patriarcado, y este patriarcado definía todas las rutas de la familia hacia un fin común que era la felicidad, ¿no?, o el bien. Esto entendido en términos pero muy idealistas, ¿no? Sin embargo, lo que se tiene que superar es este estado patriarcal para llegar a un estado de derecho que va a regir nuestra vida. Y al fin, este estado también tiene que estar ligado a una religión, que es la cristiana, y a una filosofía que nos va a acercar a la libertad en última instancia, ¿no? Entonces, el Estado se va a regir o va a darnos formas, repito, para construir la cultura. Contenidos que al fin y al cabo nos van a hacer partícipes del universal. El Estado es la superación del Estado patriarcal, el Estado de derecho, que tiene que ver con regir toda la estructura de un pueblo, del individuo espiritual, a partir de una vida moral, ¿no? ¿Cuáles son las esferas de la vida del pueblo? Esto es muy sencillo: el arte, la industria, el derecho privado, la religión, que de alguna forma construye y gobierna la vida temporal, ¿ya? Y también sus apariencias exteriores. Y aquí viene algo para todos los hermanos de la diócesis de San Cristóbal. Hegel es el primer teórico que va a darle nombre, o que va a dar el nombre de usos y costumbres. Cuando una persona dice, me baso en mis usos y costumbres, está siendo hegeliano. ¿Por qué? Porque va a decir también que este espíritu del pueblo y esta estructura de las esferas de la vida del pueblo también tiene sus propias usos y costumbres que de alguna forma se construyen para darle estos toques de identidad, ¿no? Que tiene que ver con una moralidad natural y con una relación familiar, ¿no? Entonces, el concepto de usos y costumbres es hegeliano, ¿no? Está en el libro que leímos. Luego de esto va a partir y va a ver a la historia como un proceso de evolución. Toma prestado, porque sí no dice Darwin, o sea, no dice Charles Darwin ni nada de esto, pero sí va a tomar el concepto de evolución.
pensemos que Darwin jamás dijo evolución, pero creo que sí hay una muy conocedora manera en Hegel de estas ideas, porque él sí llama variación, o no sé si la traducción porque sí la busqué anoche y la estuve buscando y sí encontré que sí lo más adecuado en la traducción, no apunté la palabra en alemán, pero lo más adecuado es traducir variación, y sí maneja el concepto de variación, que es el que trabajaba Darwin, porque Darwin creo que en sus libros menciona evolución, o sea, no es una palabra que usara Darwin, pero sí utilizaba variación, y Hegel utiliza variación, y va a decir que el concepto de evolución histórica, que tiene que ver con la historia universal y su curso, tiene dos elementos importantes: la facultad de la variación, lo decíamos hace rato, y la perfectibilidad. Esto no es una idea darwiniana. En Darwin, siguiendo yo a Stephen Jay Gould, va a decir, Darwin va a ver así a la evolución, bueno, no a la evolución, a la variación como una especie de árbol que se ramifica, o sea, no hay perfectibilidad, sino que hay variación constante y ya, no constante, variación y ya. En cambio, para Hegel va a haber un proceso, en esta evolución va a haber un proceso de perfectibilidad. Yo les decía el ejemplo del Estado, o sea, el Estado nace como una especie de monarquía, después como un estado breve y pequeño como el griego, después se constituye como este gran imperio-estado que es Roma, y para finalizar en los estados germánicos, que son el modelo último de la historia, ¿no? Y va a construir fases, y aquí vamos a tener esta idea de tesis, antítesis y síntesis, pero no es propiamente llamado así por... Perdón, pero tiré mi agua. No es propiamente llamado así por Hegel. Ahorita vamos a ver cómo los llama. Él va a decir que la historia pasa por algunas fases, y pone ejemplo del niño, adulto y concepto, ¿no? El mundo de los niños es el mundo de la sensación, el adulto es el de las representaciones generales, y el último estadio es el concepto, ¿ya? Y este concepto es el fin último al que tenemos que alcanzar, la construcción de estos grandes conceptos, pensar por medio de conceptos. La primera fase es una especie de niño que vive a partir de las sensaciones que el mundo le ofrece. La segunda parte es la posibilidad de hacernos estas representaciones generales del mundo, y la última fase, una especie de senectud del espíritu o del pueblo, tiene que ver con alcanzar la posibilidad de construir conceptos, ¿no? Las fases, ahora sí, la famosa tesis, antítesis y síntesis, que no son llamadas en este momento así por Hegel, pero sí lo vimos en Fichte, tiene que ver con una primera fase que es la individual sin libertad, ¿no? La que vive a partir de los sentidos. Es el espíritu, por así decirlo, subjetivo, es el espíritu primario, es el espíritu, no quiero utilizar la palabra infantil porque no la considero correcta, pero sí es el momento de una individualidad que no vive por medio de la libertad, ¿no? Es como la primera tesis. La segunda fase, que es una especie de fase objetiva, vamos a llamarle así, es la expansión del espíritu en la conciencia de su libertad. Aquí están los griegos, aquí están los romanos, ¿no? O sea, esta fase nos proyecta al espíritu y nos hace consciente de la libertad que nos ofrece el espíritu, ¿no? Y, por decirlo así, ya la historia que nos acerca a lo absoluto, la tercera fase, la síntesis, que es una ascensión desde la libertad todavía parcial, la pasada, a la pura universalidad de la libertad, en la conciencia y sentimiento que la esencia del espíritu tiene de sí misma. Es el espíritu absoluto. Pensemos cómo lo va a determinar Hegel. Primero es la naturaleza, va a decir él, primero la tesis, naturaleza, antítesis, Grecia y Roma, síntesis, el estado germánico, el estado cristiano, y le va a llamar él, finalmente, la senectud del espíritu.
¿no? Ya la vejez del espíritu. Y finalmente, es curioso, pero en esta primera introducción general, Hegel va a decir que el comienzo de la historia precisamente surge cuando surge el Estado. Y va a decir, un pueblo pertenece a la historia universal cuando en su elemento y fundamental, un pueblo pertenece a la historia universal cuando en su elemento y fin fundamental hay un principio universal, cuando la obra que en él produce el espíritu es una organización moral y política, cuando solo el apetito es quien impulsa a los pueblos, ¿ya? Este es el comienzo de la historia, cuando surge el Estado, cuando el Estado empieza a llevar la conducción del pueblo, ¿no? Que es el pueblo en sí mismo. Desgraciadamente, ¿qué pueblos no tienen este carácter histórico? Pues él va a decir, China no tiene carácter histórico, la India no tiene carácter histórico. ¿Por qué? Porque carecen del concepto de libertad, básicamente, ¿no? Pues bueno, finalizamos ya esta exposición. Espero que haya quedado claro con todos los pequeños accidentes que he tenido. Les decía hace rato que iba a tener unos ejemplos. Si ustedes están interesados, perdón, es que se les cayó agua encima y es tan difícil conseguir estos libros. Si ustedes están interesados en conocer cómo estas teorías de Hegel, estas formas en las cuales Hegel se interpreta la historia universal, se van a manifestar en nosotros, primero como nación y luego ya como el sur, Chiapas específicamente. Yo les recomiendo un par de libros, bueno, no un par de libros, 4 libros importantísimos con los que ustedes pueden, pues, comprender cómo se dieron estas ideas hegelianas en nuestro mundo. El primero se llama La naturaleza de las Nuevas Indias, de Antonello Herby. La naturaleza de las Nuevas Indias, de Antonello Herby. Es este libro editado por Fondo de Cultura Económica. Va a hablar sobre cómo se dieron las discusiones botánicas y cómo se dieron las discusiones biológicas sobre la naturaleza en el nuevo continente y cómo las teorías hegelianas y de los científicos como Buffon, por ejemplo, minimizaban profundamente la naturaleza que había en este continente en comparación de la naturaleza europea, ¿no? Entonces, ¿cómo respondieron los americanos ante ellos, ¿no? Este es un gran libro. Y aquí está básicamente expuesta en otro libro que escribió también Antonello Herby, se llama La disputa del Nuevo Mundo, historia de una polémica, 1750, inicio de esta idea de historia con Winckelmann, recuerden, y 1900, ¿no? Aquí sí nos toca todavía cuando empezaron a venir los alemanes cafetaleros. Aquí está el libro, también es de Antonello Herby, o Gerby, no sé, ustedes pueden consultarlo, los venden en Fondo de Cultura. Y más hacia nosotros, más cercanos y con una contundencia intelectual bastante certera, este libro que se llama, estos 2 libros, uno se llama Modernización Capitalista, Racismo y Violencia, Guatemala, 1750-1930, de Matilde González Izás, editado por el Colegio de México. Este libro es impresionante en cómo describe todas las teorías hegelianas. No dice Hegel en sí, ¿no? Pero yo recuerdo cómo en todas mis notas es impresionante cómo va describiendo la llegada de los alemanes al Soconusco, no solo a Guatemala, pero al Soconusco en nuestro caso, y la llegada de los alemanes a otras zonas que no son el Soconusco, para construir estas grandes cafetaleras que tenemos ahora en Chiapas.
perdón si cito nombres, pero son la Quinta Argovia, por ejemplo, cosas así, que de alguna manera van a venir con una visión hegeliana de la historia y van a incluso desarrollar parte de los avances científicos de la botánica, de la geografía, de la biología, etcétera, y se van a empezar a desarrollar en nuestras regiones sin que siquiera nosotros lo supiéramos, ¿no? Sin embargo, traen así una gran presencia de racismo basados en una especie de cientificismo biológico que pues van a condicionar nuestras vidas de una forma impresionante. Este libro se lo recomiendo profundamente para entender todos estos procesos de los cuales acabamos de hablar. Y finalmente otro profundamente cruel, pero no ella, sino lo que aquí se ve, y es este libro que se llama Guatemala, Linaje y Racismo, de María Elena Casaús Arzú, este libro. Desgraciadamente no es tan fácil de conseguir, perdón, se me están cayendo las notas, no es tan fácil de conseguir en Chiapas, pero sí en Guatemala. Y todos aquellos que tengan cercanía a Guatemala, pues pueden comprarlo ahí sí es de una facilidad adquirir este material. También aquí ella hace una descripción profunda de cómo se va a dar este racismo en Guatemala. Entonces, estos 4 libros nos permiten conocer cómo las ideas hegelianas que van a realmente a teñir todo el panorama de la Alemania hasta 1940, cuando son realmente, pues, por un tiempo pierde mucha presencia Alemania debido al nazismo, hasta 1947, pero aquí en 1940 se va a dar un proceso de expansión de Alemania que va a llegar hasta nuestras tierras, ¿no? Por eso hasta tuvimos un gobernador con apellido alemán, ¿no? En Chiapas. O sea, no estamos tan lejanos de estas teorías, y realmente si queremos pensarnos a nosotros mismos, aquí tenemos la oportunidad. De todas maneras, les voy a dejar en los comentarios, voy a dejar la bibliografía de los 4 libros, así por si los quieren consultar. Puede ser que incluso estén en PDF, yo no lo sé, como los tengo en físico, pues a veces no me doy a la tarea de buscarlos, ¿no? Finalmente, finalizaré con la lectura de un brevísimo texto que no tiene título, que es de un poeta ruso el poeta se llama Belemir Jevnikov. Confunde. Pero es un muy bello poema que nos recuerda todo esto que hemos hablado. El poema empieza así: los años, la gente, los pueblos huyen para siempre, como el agua que corre. En el pedestre espejo, bueno, lo voy a regresar, ¿no? Porque está muy fea mi lectura. Los años, la gente, los pueblos huyen para siempre como el agua que corre. En el pedestre espejo de la naturaleza, las estrellas son la red, los peces nosotros, los dioses, espectros en la oscuridad. Muy bien, me despido, nos vemos el próximo viernes. Leemos el próximo viernes, ya mojé este libro, leemos Reflexiones sobre la Historia Universal, por favor, de Jacob Burckhardt. Aquí está, de Jacob Burckhardt. Vamos a leer Reflexiones de la Historia Universal. Ya tienen en su material de lectura el libro, y ya tienen las actividades que van a realizar. Me las van a entregar, estas actividades pasadas me las van a entregar para el próximo jueves, el que viene, y vamos a empezar con la lectura de este material. Este trabajo tiene un prólogo que escribió Alfonso Reyes, que es digno de ser leído, este material, independientemente de lo que ahora puede estar un poco atronado don Alfonso Reyes, ¿no? Recuerdo la crítica impresionante que le hace Gerardo Denis, poeta, escritor y traductor del Fondo de Cultura, porque pues
Gerardo de Denis encuentra plagios de Alfonso Reyes, o así los llama él, ¿no? Sin embargo, creo que la cultura humana y la cultura de este hombre, Alfonso Reyes, sí es de tomar en cuenta, y el prólogo precisamente a este libro lo hace Alfonso Reyes, ¿no? Motivó incluso su publicación. Y lo hace en 1943, entonces les pido que lean el prólogo porque también tiene una actividad que realizar con este prólogo, y a continuación empiezan con el texto, ¿no? Que incluye una breve introducción muy pequeña, no gran cosa, y después lo que se llama las tres potencias. Eso es lo que quiero. Van a encontrar elementos hegelianos todavía en este material, porque precisamente este autor va a recuperar tres elementos importantísimos: el Estado, la religión y la cultura, lo que acabamos de ver en Hegel, ¿no? Entonces, Hegel es una buena introducción para llegar a este material de reflexiones sobre la historia universal. Seguimos con el concepto de historia universal. Entonces, ahora sí, me despido. Cualquier duda o comentario, nos vemos en el WhatsApp. Espero que haya podido yo explicarme y ser lo más sencillo, lo más claro posible. Les agradezco la presencia de todos, y el video, insisto, va a quedar 1 o 2 semanas más para que lo puedan, o toda la cuarentena, bueno, la jornada nacional de sana distancia va a quedar alojado. Ya después lo eliminaré. Bueno, un gusto, nos vemos.